Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, que Dios les bendiga. Es para mí un gusto el poder compartir con ustedes nuevamente otro estudio más de una serie profética que estamos compartiendo con ustedes. Este va a ser el cuarto tema de una serie de 7 estudios proféticos. Hoy vamos a iniciar precisamente con el libro de Apocalipsis. Si ustedes recuerdan, los primeros 3 estudios los basamos en el libro de Daniel, pero hoy, repito, vamos a iniciar con el libro de Apocalipsis y vamos a ver a quién representa esta bestia que sale del mar. Es una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, con 10 coronas sobre los cuernos, y sale del mar. Todo esto es simbología, es muy interesante. Nuevamente es un tema muy fuerte, pero considero yo que es sumamente importante porque tiene que ver, repito, con el libro de Apocalipsis, y sabemos que en el libro de Apocalipsis se nos habla de las cosas que están por suceder en este mundo, cosas que tienen que suceder justo antes de la venida de Cristo Jesús en gloria y majestad. Así que espero que sea de bendición. Pidamos la dirección del Espíritu Santo y ¿qué les parece si oramos antes de iniciar? Vamos a orar. Querido y buen Padre, te damos toda la honra y la gloria a ti. Gracias por permitirnos este espacio para poder compartir estos temas que son muy interesantes y sobre todo muy importantes para nuestras vidas. Sabemos que nos amas a todos y deseas que nos preparemos para ese gran evento, Señor, que ha de venir muy pronto, Señor, a este mundo. Nada más y nada menos que la venida de tu Hijo Cristo Jesús en gloria y majestad. Queremos prepararnos, queremos estar listos. Por eso es que estamos estudiando estos temas. Pero pedimos, por favor, la dirección de tu buen espíritu. Danos entendimiento, danos claridad de pensamiento y que podamos asimilar lo que tú quieres compartir con nosotros, Señor, en esta tarde. Todo esto te lo pedimos en el nombre dulce de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Ok, la bestia que sale del mar. ¿Por qué es importante conocer quién es esta bestia? Bueno, miren, es importante porque en la Biblia se habla de la marca de la bestia. Para poder entender o para poder saber cuál va a ser la marca, primero tenemos que identificar quién es la bestia, porque la marca viene de esta o va a venir de esta bestia. Entonces tenemos que empezar por identificar primeramente la bestia, porque de ahí va a surgir la marca, ¿ok? Por eso es que es importante estudiar este tema. Recuerdan que en el libro de Apocalipsis hay un mensaje que se titula los tres mensajes, el mensaje de los 3 ángeles. Y cada ángel de estos 3 tiene un mensaje, pero el mensaje del tercer ángel, ese es el más importante y es el mensaje que habla, es el ángel que habla sobre el no recibir, advierte en contra de recibir la marca de la bestia. Y dice así: si alguno adora a la bestia, que es precisamente la que vamos a estudiar y tratar de identificar en esta tarde, y a su imagen, y recibe su marca, ahí está. ¿Es la marca de quién? Es la marca de la bestia, ¿ok? Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, dice, él también beberá del vino del furor de Dios. El vino del furor de Dios, y esto lo voy a compartir con ustedes en el 7º estudio, es decir, en el último estudio profético que voy a compartir con ustedes, se refiere a las 7 postreras o 7 últimas plagas que Dios va a hacer descender sobre este mundo justo antes de la venida de Cristo Jesús. Entonces, quien reciba la marca de la bestia, ¿sí?, va a recibir el castigo de las últimas plagas. Y eso es lo que Dios no quiere. Eso es lo que no queremos. Por eso es importante estudiar estos temas proféticos. Dice, él también beberá del vino del furor de Dios que ha sido vertido puro en la copa de su ira. Y será atormentado, es decir, la persona que reciba la marca de la bestia, con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. El Cordero representa, sabemos, a Cristo Jesús. Dice, y el humo de su tormento
asciende o sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche. ¿Quiénes? Pues los que van a finalmente adorar a la bestia y a su imagen y cualquiera que reciba la marca de su nombre. ¿Se dan cuenta cuán importante entonces es estudiar estos temas? Eh, no es fácil compartirlos, pero más sin embargo están en la Biblia y eso quiere decir que tenemos que compartirlos porque todo el mundo va a ser confrontado con este dilema, con esta situación, con esto de la marca de la bestia. ¿Por qué no entenderlo? ¿Por qué no saberlo con mucho tiempo de anticipación para de esa manera identificar quién es la bestia? Posteriormente voy a compartir con ustedes cuál va a ser la marca y de esa manera para cuando venga tú ya vas a saber qué posición tomar, ¿sí? De eso se trata todo esto. Por eso, en el libro de Apocalipsis, Dios nos dice constantemente, si alguno tiene oído, oiga, ¿ok? Por algo Dios nos dio dos oídos y una sola boca. Dos oídos para escuchar más y una boca para hablar menos. Pero cuando se trata de predicar la palabra, tenemos que abrir la boca. Pero Dios quiere que pongamos atención, porque este es un tema sumamente importante. Esta es la última advertencia que Dios le da a este mundo antes de que Cristo Jesús venga. Entonces, justo al comenzar el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 3, hay tres bienaventuranzas o tres bendiciones que Dios promete para el que lee primeramente. Noten cómo dice, bienaventurado el que lee. Si tú vas a leer esta tarde este estudio, vas a recibir la primer bendición. Pero también dice, y los que oyen. Si tú quizás no quieres leer, no sabes leer, pero sí puedes escuchar, sí puedes oír, pues también hay una bendición para ti. Pero si lees y escuchas, ahí hay dos bendiciones. Pero lo más importante es la tercera. Miren cómo dice. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, ¿sí? La bendición más importante viene cuando tú guardas todo este conocimiento que te brinda esperanza, que te brinda ayuda, cuando tú lo guardas y lo atesoras en tu corazón. Esa es la bendición más importante. Pero si no nos enteramos, si no nos interesamos, si no tomamos tiempo para indagar e investigar todas estas cosas, pues nos vamos a perder las tres bendiciones y sobre todo la tercera, que es guardar todo esto en el corazón. Así que no tengamos miedo de estudiar el libro de Apocalipsis porque, repito, Dios bendice al que lee, al que escucha y sobre todo el que guarda estas cosas en su corazón. Y repito, todo esto nos ayuda a prepararnos para la venida de Cristo Jesús. Esto es de bendición. Bueno, anteriormente en el estudio pasado, compartí con ustedes, vimos a quién representa este cuerno pequeño. Voy a repasar a vuelo de pájaro las características de este cuerno pequeño. Y vamos a ver que tanto el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, ¿ok? Y esta bestia que sale del mar, hay mucha similitud. Hay un paralelismo, es casi idéntica. Las características que vimos en Daniel capítulo 7 con respecto al cuerno pequeño son casi las mismas que vamos a ver acá en Apocalipsis capítulo 13 con esta bestia que sale del mar. Así como cuando estudiamos Daniel capítulo 2, esta imagen del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor fue muy similar o casi idéntico al segundo estudio que tuvimos en Daniel capítulo 7, cuando analizamos estas cuatro bestias, vimos que fue prácticamente lo mismo, pero bajo diferente simbología. En Daniel capítulo 2 vimos que la estatua representando los cuatro imperios mundiales que existieron en la historia, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y después la división de Roma, del Imperio Romano en 10 partes. Es lo mismo que vimos en Daniel capítulo 7, bajo las cuatro bestias, el león Babilonia, el oso Medo-Persia, Grecia, el leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas, y luego la cuarta bestia representando al Imperio Romano, y surgiendo de la cabeza del cuarto imperio hay 10 cuernos. Hay un paralelismo
paralelismo con los 10 dedos, ahí a la izquierda, ahí en Daniel capítulo 2. Así que lo mismo va a suceder con el cuerno pequeño que ya vimos hace 2 semanas, y lo que vamos a ver con esta bestia que sale del mar. Van a ver que es idéntica, que son las mismas características. Entonces, con respecto al cuerno pequeño, vimos que sale entre los 10 cuernos, ¿sí? Confirmamos todo eso, lo corroboramos con datos históricos, ¿sí? El cuerno pequeño surge de entre los 10 cuernos, es decir, de las 10 tribus bárbaras. Y vimos que ese cuerno tiene ojos y una boca de hombre. Hay un líder al frente de este cuerno. Y cuando sale este cuerno, destruye a 3 cuernos, a 3 de los 10 cuernos, ¿sí? Y eso lo vimos, vimos quién fue quien destruyó a esos 3 cuernos. Posteriormente vimos que ese mismo cuerno habla blasfemias, es decir, habla en contra de Dios, se sitúa en el lugar de Dios. Y vimos también que es un poder, es un poder más bien, perdón, que persiguió a los cristianos. Esto lo corroboramos en la historia también. Y que este poder, este cuerno, tuvo un poder por 1260 años, que hoy también lo vamos a ver, pero en esta bestia que sale del mar. Y que este cuerno pensaría en cambiar la eterna ley de Dios. Y dijimos con mucho respeto, ¿verdad? Y queriendo tener el mayor tacto posible, que este cuerno pequeño representó a la Iglesia católica, al sistema, al liderazgo, a la jerarquía, los mandamás, ¿ok? De hecho, vimos cómo dice ahí Pablo en segunda de Tesalonicenses, cómo él describe ahí a este poder, que antes de la venida de Cristo Jesús, este poder, ¿verdad? Se iba a manifestar ya en toda su plenitud. Dice que nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. La apostasía es el alejamiento de la verdad, el abandono de la verdad. Y se ha revelado el hombre de pecado, refiriéndose al anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Entonces, es imposible yo poder entrar nuevamente en todos esos detalles porque estaríamos aquí para siempre, pero analizamos que representa o apunta al sistema, a la Iglesia Católica, y lo denomina como el anticristo. ¿Ok? Pero repito, cuando la Biblia se refiere a la Iglesia Católica como el anticristo, no se refiere a los católicos en sí, a la gente. Ahí hay gente, repito, piadosa, sumamente sincera, que cree de todo corazón lo que se le ha inculcado. No nos estamos refiriendo a ellos, sino más bien a los líderes, a la jerarquía, repito, ¿sí? A ellos es que se refiere como anticristo, ¿sí? Miren, ¿por qué es importante estudiar esto? Bueno, porque todo esto nos más bien desenmascara, expone ante nuestra vista la lucha que hay entre el bien y el mal, entre el error y la verdad. Miren cómo dice ahí, la lucha permanente entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, ha existido desde el surgimiento del pecado en el mundo, desde que inició el primer pecado con Adán y Eva. Ahí la Biblia nos presenta que hubo ahí, o inició ahí más bien, la lucha entre el bien y el mal, entre la verdad y el error. Dice, en esta lucha el enemigo ha tratado de desviar la mente del ser humano de la búsqueda de la verdad. La Biblia nos dice que el error lleva a la muerte, al infierno, y que la verdad es lo único que nos llevará hacia la eternidad. Entonces, es tu deber y el mío. Dios espera que tú y yo indaguemos, Dios espera que tú y yo busquemos en su palabra la verdad. Entonces, ese es el trasfondo de lo que
de lo que estamos estudiando. Al estudiar las profecías, Daniel y Apocalipsis, Dios nos muestra por dónde viene el enemigo atacando, nos muestra el disfraz que él maneja, nos muestra cómo él intenta presentar el error como una verdad. Entonces, Dios nos da las herramientas en la palabra para descifrar ese error y poder entonces descubrir lo que es la verdad. Pero vamos a iniciar entonces de lleno a esta bestia y vamos a descifrar las características de esta bestia. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, es decir, 10 coronas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. De paso, quien está mirando esta visión es el apóstol Juan. Aquí ya estamos en el año 90 aproximadamente después del nacimiento de Cristo. Anteriormente en Daniel, fue el rey Nabucodonosor y Daniel los que tuvieron las visiones 600 años antes del nacimiento de Cristo Jesús. Y luego dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad a esta bestia. Yo le voy a mostrar a quién representa este dragón, porque este dragón es el que le da el poder a esta bestia. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que viven en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron, ¿cuántos dice ahí? Todos los habitantes de la tierra. Entonces, una bestia con influencia mundial. Y todo mundo va a ser confrontado por esta bestia. ¿Por qué no identificarla y detectarla con mucho tiempo de anticipación? Para que de esa manera no caigamos bajo su dominio, dice. Dice, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Quién será esta bestia que sale del mar? Qué interesante. Bueno, la vamos a hacer de detective nuevamente, así como lo hicimos con Daniel capítulo 7. Un detective lo que busca es evidencia, ¿verdad? Una huella digital aquí, una muestra de sangre acá, algún pelo por acá, para poder entonces juntar toda esta evidencia y en base a la evidencia el poder llegar a un dictamen, a una conclusión. En base a esta evidencia, podríamos decir, por ejemplo, que esta persona fue la que cometió el crimen. ¿Por qué? Porque las evidencias apuntan hacia esa persona. Lo mismo vamos a hacer hoy. Vamos a juntar evidencias históricas y todas estas evidencias históricas van a apuntar hacia una entidad, una organización que encaja con todas estas evidencias. Y esa organización, de una vez se los digo, ¿sí? Bueno, de hecho, el anticristo, el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 y esta bestia que sale del mar son prácticamente lo mismo, ¿ok? Pero bajo diferente figura. En Daniel 7 era un cuerno pequeño, pero en Apocalipsis capítulo 13 es esta bestia que sale del mar. Y nuevamente representa al liderazgo, a la organización de la Iglesia Católica. ¿Ok? Y vamos a comprobarlo, repito, estoy tratando de usar el mayor tacto posible, mi intención no es atacar a nadie, pero sí la Biblia nos manda a presentar la verdad y la misma verdad
expone el error ante la gente. Y eso lo tenemos que hacer. De lo contrario, uno como cristiano, uno como pastor, sería infiel a Dios, sería irresponsable delante de Dios, sería traición a Dios. Uno no puede callar ante la verdad, uno tiene que hablarla, sí, hablarla con el mayor amor y tacto posible, pero igual uno tiene que hablarlo y dejar a Dios las consecuencias y que la gente decida, evalúe, ¿sí? Y en oración la gente pueda analizar todo esto y llegar y formar su propia convicción, ¿ok? Repito, mi mayor respeto para ti, que eres católico, no es un ataque directo a ti. Simplemente repito, estamos queriendo descubrir la verdad, porque es la verdad la que va a llevar finalmente a la vida eterna y el error es lo que va a perder a las almas. ¿Ok? Así que esa es mi motivación al compartir esto contigo. No lo tomes personal. Es mi responsabilidad delante de Dios. Yo tengo que cumplir como ministro de Dios con mi responsabilidad. Y todo lo que está en la Biblia tenemos que enseñar. ¿Okay? Evidencia número 1 es una bestia. ¿Sí? Dice ahí, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Entonces tenemos que ver en la Biblia qué representa una bestia en simbología profética. Y esto ya tú lo debes de saber. Si tú ya miraste el capítulo, el segundo y el tercer estudio, entonces tú ya sabes lo que representa una bestia. Una bestia, dice en Daniel capítulo 7, representa a un rey o un reino. No existe reino sin rey y no hay rey sin reino, ¿verdad? Así que, así como vimos en Daniel capítulo 7, que estas 4 bestias representaron a 4 gobiernos o monarquías, el león Babilonia, el oso Medo Persia, el leopardo a Grecia y la 4ª bestia Roma, ¿sí? Entonces podemos ver, tenemos que ver que esta bestia de Apocalipsis 7 que sale del mar es un gobierno. Ahora, la pregunta obligada ¿es la Iglesia Católica solo una organización o entidad religiosa o es también un gobierno? ¿Será un poder político también? ¿Será una monarquía? ¿El papado? ¿El catolicismo? Vamos a ver. Pues miren, el Vaticano hay alrededor de un poquito menos de 1,000 habitantes, ¿sí? Está construida en una extensión de medio kilómetro cuadrado. La Ciudad del Vaticano es el país más pequeño del mundo. Qué interesante. Por algo en Daniel capítulo 7 se le llama cuerno pequeño. Pero ahí mismo en Daniel dice que el cuerno se vuelve más grande que los demás cuernos. ¿Por qué? Porque es un poder no solamente religioso, sino también político. Y es interesante que el Vaticano es un país dentro de otro país. El Vaticano es independiente del país de Italia. Es totalmente independiente, ¿sí? Y es un estado gobierno. La Ciudad del Vaticano es gobernada por el Papa, quien tiene absoluto poder ejecutivo, legislativo y judicial. Él no es un presidente, él es rey de la Santa Sede en el Vaticano. Y él es el que gobierna, él es el que tiene la última palabra. Bueno, miren, vamos a expandernos un poquito más. Miren, en las Naciones Unidas, en la ONU, ahí solamente hablan jefes de Estado, es decir, reyes o presidentes, jefes de Estado de algún país, como por ejemplo, Obama le tocó hablar ahí como presidente de un Estado, como presidente de Estados Unidos. Hugo Chávez también, que en paz descanse, él también representó a su país como jefe de Estado, habló ante las Naciones Unidas. Trump, el presidente anterior de esta nación, también habló muchas veces ahí, ¿sí? Pues, ¿qué creen? Los papas también ellos han hablado como jefes de Estado, jefes de su gobierno ante las Naciones Unidas. La Iglesia Católica siempre ha tenido, a través de su historia, más de 1500 años de historia, ha tenido relaciones
diplomáticas, ¿sí? Eh, eh, en el mundo. Por ejemplo, miren, cuando murió Juan Pablo II, llegaron ahí al servicio fúnebre. Parte del protocolo, como se manejan, es que cuando muere un jefe de Estado, pues vienen los demás jefes de Estado también, los demás presidentes. Y ahí, como pueden ver ustedes, ahí estuvieron los presidentes de muchos países, entre ellos también Estados Unidos. Ahí está Clinton, ahí está el papá Bush y el hijo Bush y la esposa y muchos otros más. ¿Por qué? Porque el Papa, en este caso Juan Pablo II, él fue un jefe de Estado. ¿Sí? Miren una cita de un papa que existió, Papa Bonifacio III, donde miren lo que él habla. Dice, Dios ha puesto a los papas sobre reyes y reinos. Qué interesante. Es decir, él está diciendo aquí que el papa, a través de la Iglesia Católica, tiene poder no solamente sobre el mundo espiritual, el mundo religioso, sino también sobre el mundo gubernamental o secular. Miren, aquí está otra cita de otro papa, Papa Nicolás I. Dice, temed pues nuestra ira y los truenos de nuestra venganza, porque con su propia boca Jesucristo nos ha nombrado, es decir, a los papas, jueces absolutos de todos los hombres, sometiendo a los reyes mismos a la autoridad. ¿Sí? Miren, la historia nos dice de un incidente muy interesante donde el Papa Gregorio VII, él depuso al emperador de aquel entonces, Enrique IV, Enrique IV de Alemania. Lo excomulgó y depuso su corona. Y entonces, es más, miren, aquí podemos leer de este trozo de este libro, donde se explica mayor detalle lo que sucedió. Miren lo que hizo este papa con este emperador de Alemania. El modo en que trató al emperador alemán, Enrique IV, nos pinta a lo vivo el carácter tiránico del poder papal. Por haber intentado desobedecer la autoridad papal, dicho monarca fue excomulgado y destronado. Este emperador de pronto no quiso someterse a la autoridad, a las órdenes del papa de aquel entonces fue excomulgado y destronado. Aterrorizado ante la deserción de sus propios príncipes, que por orden papal fueron instigados a rebelarse contra él, es decir, hey, de paso ustedes también, que son príncipes, no se junten, no le hablan a este emperador, porque yo me estoy encargando de él, ¿ok? Así que aléjense de él, no lo apoyen. Dice Enrique no tuvo más remedio que hacer las paces con Roma. Acompañado de su esposa y de un fiel sirviente, cruzó los Alpes en pleno invierno para humillarse ante el Papa. Habiendo llegado al castillo donde Gregorio se había retirado, el Papa Gregorio, fue conducido, despojado de sus guardas, a un patio exterior y ahí, en el crudo frío del invierno, con la cabeza descubierta, los pies descalzos y miserablemente vestido, esperó el permiso del Papa para llegar a su presencia. ¿Cómo ven? Solo después que hubo pasado así 3 días ayunando y haciendo confesión, condescendió el pontífice en perdonarle. Prácticamente lo humilló. Hizo que atravesara los Alpes en pleno frío, en invierno, juntamente con su esposa, y ahí lo tuvo afuera como un perro, esperando a que el Papa le otorgara el perdón. Y aún entonces le fue concedida esa gracia con la condición de que el emperador esperaría la venia del Papa antes de reasumir las insignias reales o de ejercer su poder. Y Gregorio, envanecido con su triunfo, se jactaba de que era su deber abatir la soberbia de los reyes. ¿Cómo ven? Esto es historia, esto yo no lo estoy inventando, esto sucedió, amigos. ¿Ok? Ahora, quiero que vean esto.
el Papa Inocencio III, otro papa que existió, él dijo esto: el Señor encomendó a Pedro, es decir, al supuesto primer papa, no solo gobernar la iglesia, sino también ¿a quién? Al mundo entero, es decir, a los gobiernos también. Es por eso que en la bandera oficial del Vaticano, miren el emblema que hay ahí. En la bandera del Vaticano está la corona, la que ya vimos en el estudio anterior del anticristo, la triple tiara, que es la corona forrada de oro y diamantes que le ponen a los papas. Y miren, recuerden que es de 3 niveles. ¿Noten cómo tiene 3 niveles la corona? Yo les expliqué cómo eso, ellos están dando a entender que el Papa reina en el cielo, en la tierra y en las regiones inferiores. Pero miren las 2 llaves atravesadas ahí. La de oro representa que el Papa tiene el poder espiritual, reina como obispo sobre todos los pastores y obispos de este mundo, ¿sí? Y la otra llave es de plata. Esa significa que él reina sobre los gobiernos, los poderes políticos de este mundo. Él tiene control sobre ambas esferas. ¿Ok? Por eso, miren esas llaves, miren. Este es el Vaticano. Ahí es donde está la Basílica de San Pedro. Ahí está la Santa Sede. Ahí está la silla de donde el asiento, la base sobre la cual el Papa reina sobre el mundo entero. Pero miren cómo está hecha. Sí, miran que es una llave. ¿Sí? Miren, ahí está más claro todavía. Es una llave. ¿Ustedes creen que eso fue construido así nomás por coincidencia? ¿Se les ocurrió, oh, vamos a hacer el Vaticano así en estilo de una llave? No, eso fue a propósito. Ahí se está dando a entender. Están declarando al mundo entero. Nosotros, ¿sí? Nosotros reinamos sobre esta tierra. Nosotros tenemos la llave para llegar al cielo. Nosotros gobernamos sobre no solamente el mundo religioso, sino también el mundo secular, gubernamental. Qué interesante, qué interesante. Esa fue la primera evidencia, que es una bestia, es decir, es un gobierno. Y nuevamente, Iglesia Católica, la razón por la cual es tan poderosa y tan influyente es que no solamente es una entidad religiosa, sino también es una entidad política. Se inmiscuye en asuntos, tiene relaciones diplomáticas con los estados, con los gobiernos de este mundo. Ok, evidencia número 2. Sale del mar. ¿Qué significa que la Iglesia Católica surja del mar? Que esta bestia surja del mar. Dice ahí, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué significa que una bestia salga del mar? Bueno, miren, para eso la misma Biblia nos dice, nos da la clave, nos dice qué representa el mar en la Biblia. Miren, en Apocalipsis 17, perdón, ahí hay una prostituta. Bueno, de hecho la Biblia le llama ramera, pero esa es otra palabra, una palabra antigua para prostituta. Dice, de paso, esta ramera la vamos a estudiar en el 7º estudio, vamos a identificar quién es. ¿Okay? Dice, las aguas que has visto, las aguas, el mar, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, mar representa pueblos, gentes, ¿verdad? Muchedumbres de gentes, naciones y lenguas. Entonces aquí podemos ver que el mar es simplemente un territorio poblado de gente, ¿sí? Eso mismo dice uno cuando uno de pronto llega a un lugar, por decirlo así, un estadio de fútbol o de béisbol o un lugar donde hay mucha gente. Dice uno, mira, aquí hay un mar de gente, ¿sí? Entonces, el mar en la Biblia representa un territorio poblado de pueblos, de multitudes, naciones y lenguas, ¿sí? El cuerno pequeño, el anticristo en Daniel, sale de la 4ª bestia, que fue el imperio romano, es decir, sale de Europa, ¿sí? Es que es un territorio densamente poblado. Ahí se originó
el cuerno pequeño, es decir, la Iglesia Católica, sale del mar, sale de un territorio poblado de pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Eso es lo que representa. Y efectivamente la Iglesia Católica confirma eso. Sale de Roma, sale de Europa. ¿Por qué es importante eso? Porque en el siguiente estudio, si Dios nos permite, vamos a analizar que hay una segunda bestia, pero esta sube de la tierra. ¿Okay? Esta bestia surge después de esta que estamos viendo ahorita. ¿Okay? Después vi otra bestia que subía de la tierra. Noten que es lo contrario a mar. Esta primera bestia sale del mar, es decir, sale de un lugar densamente poblado de gente, un territorio muy poblado. ¿Qué será que una bestia salga de la tierra? Vamos a ver que representa exactamente lo contrario. Son datos interesantes que nos ayudan a poder descifrar quiénes son estas bestias y de dónde surgen, de qué territorio geográfico ellas surgen. ¿Okay? Entonces esa fue la evidencia número 2. Sale del mar, es decir, sale de un territorio densamente poblado por gentes. Y se confirma en la Iglesia Católica, surge de Europa, repito. Evidencia número 3. Esta bestia recibe poder del dragón. Es decir, nos está diciendo que, vamos a ver quién le da el poder a la Iglesia Católica. ¿Okay? Dice, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Miren, la Biblia menciona al diablo como el dragón. Ustedes saben que cuando el diablo, antes de serse diablo, era Lucifer, el ángel más excelso del universo. Pero él quiso ser igual a Dios, se rebeló y Dios lo expulsó del cielo. Entonces dice en Apocalipsis que fue lanzado fuera el gran ¿qué? El gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Ok? Pero en la Biblia también se representa al dragón como representa también otros gobiernos, entidades como el dragón también. Miren, y aquí lo vamos a ver en Apocalipsis 12, del capítulo 12, del 1 al 17. Ahí vemos que ahí hay dos figuras ahí. Hay una mujer vestida de blanco que está embarazada con una corona de 2 estrellas en su cabeza, que está por dar a luz a un bebé. Y hay un dragón de 7 cabezas, un dragón escarlata, un dragón rojo que quiere destruir a ese bebé tan pronto como nazca. Miren, apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies. En la cabeza tenía una corona con 2 estrellas y la mujer estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Qué interesante, ¿no? Una mujer, obviamente no, esto no puede ser literal, no puede ver una mujer embarazada ya en la luna, vestida de blanco con una corona de 2 estrellas. Esto simboliza a alguien más. Luego apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz. ¿Para qué? Para devorar a su hijo tan pronto naciera. ¿Ok? Miren, esto se refiere a cuando, bueno, déjenme y se los narro. ¿Recuerdan la historia de aquellos 3 reyes magos que venían siguiendo la estrella y que esa estrella los guió finalmente a Belén, donde nació el Hijo de Dios, Jesucristo? ¿Recuerdan esa historia? A los 3 reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, cómo ellos fueron en búsqueda, siguiendo esta estrella, porque ellos querían encontrarse y adorar a ese rey que estaba por nacer, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Y ellos entonces se presentaron ante el rey Herodes, el emperador Herodes, que era de Roma, ¿ok? Entonces, ellos le contaron cuál era la intención de su visita.
el propósito de su visita, y entonces le cuentan que ellos venían buscando al niño Jesús, y entonces el rey se alertó por esas noticias. Él obviamente, este nuevo rey que estaba por nacer, amenazaba su trono, entonces él fingió que también le quería adorar y les dice a ellos, bueno, vayan y busquen a ese niño que está por nacer, y en cuanto den con él, vuelvan a mí, me dicen de su paradero, para que yo mismo vaya y le adore. Mentiras, él quería matarlo, ¿sí? Entonces vienen los reyes, la estrella los guía hasta donde estaba situado. Ahí estaba José y María con el nacimiento de nuestro rey Jesucristo. Pero entonces el rey Herodes se queda esperando, y obviamente se da cuenta después de que lo engañaron. Y el furioso manda entonces, hace un edicto real donde manda matar a todos los niños menores de 2 años, para que ahí en Belén, para que en esa ley se pudiese entonces matar a ese niño que nació y que no le dejaron saber a él, ¿sí? Entonces, obviamente fue una ley muy cruel, porque mató a muchos niños inocentes. Ya la Biblia lo predijo que eso iba a suceder. Entonces, vimos, dice ahí, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. En este caso, vimos que el dragón representa en primera instancia al diablo, pero en segundo lugar representó, en este caso, al rey Herodes, que era líder de Roma, ¿sí? Usó al poder de Roma, de Herodes, para poder destruir a ese niño que estaba por nacer. Y efectivamente el diablo utilizó a todo Roma, el imperio romano, para perseguir a los cristianos en sus inicios. Usó a Poncio Pilato, que también gobernaba en Roma. Los soldados romanos fueron los que lo crucificaron, y lo que pasó con Herodes también, al mandar a matar a todos los niños inocentes menores de 2 años. Así que aquí nos dice que este dragón representa al imperio romano. Y miren, después del imperio romano, cuando se colapsó el imperio romano, surgió el imperio romano católico, el imperio romano papal, ¿sí? Eso, la historia ya lo vimos en el estudio anterior, lo confirmó. A la sucesión de los césares, los emperadores de Roma, siguió la sucesión de los pontífices, es decir, de los papas de Roma. Cuando Constantino, que fue un emperador romano, dejó Roma, él dejó su ¿qué? Su silla al pontífice. Ya no gobernaban los emperadores romanos, sino empezaron a gobernar los papas romanos, la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, esa fue la evidencia número 3. Esta bestia recibe su trono, su silla y su autoridad del dragón. En este caso, primariamente, lo recibe a través de Satanás, y en segundo lugar, fue a través de Roma pagana. Cuando cayó, repito, el imperio romano, le cedió su trono, su silla y su autoridad a la iglesia romana. Eso es simplemente confirmación histórica. ¿Okay? Evidencia número 4. Recibe una herida de muerte, pero después su herida mortal es sanada. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Vamos a confirmar esto. ¿Recuerdan en Daniel capítulo 7, con el estudio anterior del anticristo, del cuerno pequeño? ¿Cómo dice ahí? Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. ¿Recuerdan que les expliqué eso? Cuando el imperio romano se colapsó por la invasión de las 10 tribus bárbaras, en este caso los 10 cuernos, también surgió el cuerno pequeño, la Iglesia Católica, entre los 10 cuernos. Entonces, tres
3 de esos 10 cuernos, de esas 10 tribus, no se quisieron someter al nuevo poder de la Iglesia Católica. Entonces fueron eliminadas los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Por eso es que actualmente no hay descendientes de esas 3 tribus, porque fueron, de acuerdo a la profecía, debían ser arrancados de raíz. Y la historia confirma que así sucedió. Pero los demás 7 tribus permanecieron sujetadas al gobierno papal y esas fueron las tribus bárbaras. Este fue el que ejerció influencia sobre esas 3 tribus bárbaras, arrianas, perdón. Ellos fueron seguidores de Arius. Él negaba la existencia de Cristo Jesús. Entonces, la tribu de los érulos fue destruida, ese cuerno en el 493 después de Cristo. Después los vándalos en la parte inferior en el año 534 después de Cristo. Y después los ostrogodos en el año 538 después de Cristo. ¿Sí? Entonces, con la erradicación del tercero de los cuernos, en este caso los ostrogodos, en el año 538, esa fue la última tribu en oponerse a la Iglesia Católica, fueron vencidos en el año 538. De ahí empezó la supremacía papal, la supremacía y el reinado de la Iglesia Católica. Entonces recuerdan que vimos que iba a durar el cuerno pequeño por tiempos y medio tiempo, que vimos que fueron 1260 años. Y al término de esos 1260 años, comenzando con el año 538, llegamos hasta el año 1798 después de Cristo. Y vimos ahí que Napoleón Bonaparte, rey de Francia, él quería conquistar al mundo entero, pero había un poder que era un obstáculo para él. Ese era el poder de la Iglesia Católica. Entonces vimos, bueno, de paso, Napoleón, él dijo, estoy rodeado de sacerdotes que repiten incesantemente que su reino no es de este mundo y sin embargo echan mano de cualquier cosa que pueden obtener. Entonces, él mandó a su general Alejandro Berthier al Vaticano y en plena misa al Papa Pío VI lo tomó preso y se lo llevó en exilio a Francia, donde eventualmente murió. Y el poder gubernamental, secular de la Iglesia Católica, ahí recibió una herida de muerte. ¿Ok? Eso ocurrió, la historia nos dice, en 1798, justo al terminar los 1260 años, el tiempos y medio tiempo. Dice la Enciclopedia Americana, en 1798 el general Berthier hizo su entrada a Roma, aboliendo o acabando el gobierno del Papa y estableciendo uno secular. ¿Sí? Dice, Berthier entró a Roma el 10 de febrero de 1798 y proclamó una república. La mitad de Europa pensó que el veto de Napoleón sería obedecido y que sin el Papa, el papado estaba muerto. ¿Sí? Ahí entonces recibió esta bestia, en este caso la Iglesia Católica, una herida de muerte. Pero, miren cómo dice, dice que después, pero su herida mortal iba a ser ¿qué? Iba a ser sanada. Eso quiere decir que después de 1798, cuando recibió la Iglesia Católica la herida de muerte, en algún momento de la historia, después de esa fecha, iba a sanar nuevamente el poder de la Iglesia Católica. Vamos a la historia para ver si eso efectivamente sucedió. Y miren, eso sucedió. Por eso es que es importante estudiar profecía, porque la profecía va mano a mano con la historia. La historia confirma la profecía y la hace sumamente poderosa. Eso nos dice que este libro, las profecías que están escritas en este libro, en la Biblia, son seguras. La Biblia es veraz. La Biblia es un libro poderoso. No es cualquier libro, es el libro de los libros. Y las profecías nos ayudan a tener más fe todavía en la Biblia, que lo que se cumplió en el pasado se va a cumplir en el presente.
Por eso es importante, repito, estudiar las profecías. Pablo dice, no menosprecien las profecías. Jesucristo mismo dijo, desde ahora se los digo, para que cuando suceda, crean que yo soy. ¿Sí? Qué maravilloso es estudiar las profecías, porque refuerzan nuestra fe en la palabra de Dios. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Tú y yo podemos confiar en la Biblia. Tú y yo podemos confiar en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis, porque es palabra de Dios. Y lo que Dios proclama, lo que Dios predice, tenlo por seguro que se va a cumplir. Entonces, todo lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis con respecto a la bestia, se va a cumplir. Pero es importante que tú y yo identifiquemos a la bestia, porque de ahí va a venir la marca. Entonces, Dios no quiere que nadie reciba la marca, porque el que reciba la marca se va a perder para siempre. Las 7 últimas plagas van a caer sobre esa gente. De ahí la importancia de estudiar esto. Así que no te molestes, no te enojes en contra de mí. Yo simplemente soy un mensajero. Si te vas a enojar, enójate con Dios. Cuestiona a Dios. ¿Sí? Yo simplemente soy un mensajero. Yo estoy transmitiendo lo que ahí está escrito. Es mi responsabilidad compartirla contigo. Pero lo comparto ahora sí, como decimos en México, en buena onda. Porque eres hijo de Dios, eres hija de Dios y te amo en el Señor y quiero tu salvación. Y la salvación entraña o implica conocer la verdad, abrazar la verdad y alejarnos del error. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó en 1929? Miren, ocurrió en el pueblo allá en Italia, en un pueblito llamado Letrán. ¿Sí? Se reunió allí el dictador de Italia de aquel entonces, y esto la historia nos dice, Benito Mussolini. Él se reunió ahí con el representante del Papa de aquel entonces, el cardenal Gaspari. ¿Por qué se reunieron? Bueno, porque allí, en el Tratado de Letrán, ¿sí? se le regresó nuevamente los territorios que Napoleón le había quitado a la Iglesia Católica en 1798. Y se le dio la autoridad nuevamente, se le restableció su poder a la Iglesia Católica como entidad gubernamental, como un Estado soberano independiente de Italia. ¿Ok? Es decir, se le regresó sus poderes políticos nuevamente. Miren cómo dice ahí, esa es primera plana del periódico de San Francisco. Esto en 1929. Miren cómo dice ahí, Mussolini y Gaspari firman pacto romano histórico. ¿Ok? Dice ahí, el interrogante romano esta noche era un asunto del pasado. ¿Por qué dice el interrogante romano? Bueno, porque cuando Napoleón tomó preso al Papa, murió el poder de la Iglesia Católica, el poder gubernamental, y se quedó ahí un signo de interrogación. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar con la Iglesia Católica? Pues dice aquí, eso ya es asunto del pasado. Y el Vaticano estaba en paz con Italia, con Benito Mussolini, poniendo los autógrafos en el memorable documento. Y miren cómo dice, sanando qué cosa, sanando la herida. Miren lo que escribió el editor de este periódico. Yo no sé si él era cristiano o simplemente fue inspirado a hablar esas mismas palabras que están en la misma Biblia. A partir de 1929, la Iglesia Católica empieza a sanar y empieza a recuperar su poder, no solamente religioso, sino político, y empieza gradualmente, nuevamente, a ascender en poder, a lo que es hoy, un poder tremendísimo. Pero la herida empieza a sanar a partir de esa fecha. ¿Ok? ¿Se dan cuenta cómo la Biblia nos va pintando un panorama? Cómo la Biblia nos está diciendo qué es lo que va sucediendo. Es impresionante. Así que esa fue la evidencia número 4. Recibe una herida de muerte, pero después su herida mortal es sanada. Pasemos a la siguiente evidencia. Evidencia número 5. Tiene influencia mundial. ¿Ok? Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte,
pero su herida mortal fue sanada. Y dice, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. País donde llega el Papa es país que se paraliza por su llegada. ¿Ok? ¿Dónde no tiene influencia la Iglesia Católica? Es la iglesia que más presencia tiene en este país. En este mundo hay 236 países. La Iglesia Católica tiene presencia en todos esos países. Tiene influencia. Jala a masas. Jala las masas. Años atrás, en Semana Santa, el Papa Francisco, se presentó ahí en Río de Janeiro, en las playas. 1 millón de seguidores. ¿Ok? Miren allí las pantallas de televisión para tanta gente. Miren nomás. 1 millón. ¿Sí? De hecho, en Brasil es donde más presencia católica hay. Creo el 70% de la población ahí es católica. Entonces, toda la tierra sigue a la bestia, dice. Miren, algo histórico. Esto pasó la semana pasada, hace 2 semanas. Papa va a Irak y ahí también tiene relación diplomática ahí, en Irak, ¿sí? Como pionero de paz. Miren, influencia mundial. Bueno, eso fue la evidencia número 5. Es un poder sumamente avasallador, que influye en todos los países, en todo el mundo. No solamente en lo religioso, sino también en lo político. Tiene mucho peso la palabra del Vaticano, del Papa. Evidencia número 6, habla blasfemias esta bestia. Dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios. ¿Para qué? Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que viven en el cielo. Ahora, aquí es donde empezamos a ver la similitud con el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, con el anticristo que identificamos ya como la Iglesia Católica también. El cuerno pequeño también habla blasfemias. ¿Ok? Miren la similitud ahí. Tenía una boca que hablaba grandes cosas. Y también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias. Ahora, yo les expliqué lo que es una blasfemia. Lo voy a repasar nuevamente para aquellos que quizás apenas están observando esta nueva presentación y no tuvieron la oportunidad de ver las primeras 3 presentaciones. Pueden verlas si ustedes gustan. Ahí están en Facebook, en esa página. Ahí están todos los estudios en orden. Pero en Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús tiene un diálogo con los fariseos, que fueron los autores intelectuales de la muerte de Jesucristo. Ellos odiaron a Cristo Jesús. Ellos nunca lo aceptaron porque su santidad reprendía, la misma santidad que emanaba de Jesús, reprendía los pecados secretos de los fariseos. Y entonces Jesús les dice, ¿saben qué? Yo y el Padre uno somos. En otras palabras, Jesús les dijo ahí claramente, yo soy Dios. Jesús estaba ahí declarando su divinidad. Entonces los judíos empiezan a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús les dice, ¿por qué causa me quieren apedrear si no he hecho más que buenas obras entre ustedes? Y ellos le responden, no te apedreamos por las buenas obras que has hecho, sino por la blasfemia que acabas de decir, porque tú siendo un simple hombre, te haces igual a Dios. Y cometes, dijeron, has blasfemado. Entonces aquí podemos deducir que bíblicamente hablando, una blasfemia es cuando un ser humano pretende ser Dios. Ahora, a Jesús lo acusaron falsamente. Él no dijo una blasfemia. Él dijo la verdad. Él es Dios. ¿Ok? Él es Dios. Pero esta bestia, este poder, habla blasfemia. Vamos a ver si de pronto los papas, que es el líder de esa iglesia, ¿sí?, se hace igual a Dios.
Miren, el Papa Leo XIII, en una carta encíclica de junio 20 de 1844, dijo: nosotros ocupamos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Estas no son mis palabras, estos son extractos de la misma enciclopedia católica. Estos son declaraciones de los mismos papas. Miren esta declaración que él dijo. El supremo maestro en la iglesia es el pontífice romano, es decir, el papa. Pontífice es otro título de los papas. Unión de mentes, por tanto, requiere juntos en perfecto acuerdo en una fe, completa sumisión y obediencia de voluntad a la iglesia y al pontífice romano como a Dios mismo. Qué interesante. Son palabras fuertes. Aquí está otra cita, extraída de la enciclopedia católica. El Papa es el vicario de Cristo. Vicario es representante de Cristo, único soberano de los fieles de Cristo. El Papa es de tan grande dignidad y ensalzado que no es un simple hombre, sino como Dios. Es el representante de Dios en la tierra. Él es llamado Santísimo porque solo él es santo. La Biblia a mí me dice que el único santo que vivió sobre esta tierra fue Jesús de Nazaret, nadie más. Tú y yo, cualquier papa, la Madre Teresa, la persona más buena que tú conozcas sobre esta tierra, todos somos pecadores. No hay ni uno bueno, dijo Jesucristo, solamente mi Padre. Jesucristo, que él sí fue bueno realmente, ni él mismo se autonombró bueno, sino dijo el Padre es el único bueno. Entonces, ¿quiénes somos tú y yo o quién es cualquier ser humano para decir que él es representante de Dios, que él es santo? El Papa es llamado Santo Padre porque únicamente él es el vicario de Cristo, manantial, fuente y plenitud de toda la santidad. El Papa es la fuente de toda la santidad. Él es igualmente el monarca divino, Rey de reyes y Señor de señores. De ahí el que lleve la triple corona como Rey del cielo, Rey de la tierra y Rey del infierno. Estos no son cuentos chinos que yo les estoy contando. Estos no son inventos míos. Esto es historia. Estos son declaraciones de los mismos papas. ¿Ok? Ahora, yo sé que quizás tú estás en shock porque nunca habías escuchado esto. Pero siempre hay una primera vez. Eso quiere decir que Dios te ama. Dios quiere alumbrarte con su palabra, porque te ama y quiere advertirte sobre este poder que es realmente, con todo respeto, es un poder impostor que el diablo está utilizando para engañar a la gente, para recibir eventualmente la marca de la bestia. Abre tus ojos, recibe la palabra, cree en la palabra de Dios. Dios te está hablando. Ahí está la triple tiara forrada de diamantes y oro, ¿sí? Miren. Ok. Ahí está. Qué contraste, ¿no? Qué contraste con el humilde Nazareno de Galilea, el humilde maestro de Galilea, Jesucristo, que dice la Biblia, no tenía dónde recostar su cabeza, ¿sí? Y acá los papas, ¿sí? Coronándolos con una corona, una triple corona de oro y de diamantes. Y la Biblia dice que las aves del cielo tienen su nido, las zorras tienen su cueva, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Humilde. Qué contraste abismal entre el Hijo de Dios, el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, que merece estar entronizado en el cielo más glorioso y excelso. Qué contraste entre el Hijo de Dios y el que dice ser vicario de Cristo. ¿Sí? Miren,
el salmista en Salmos dice, Pastor de Israel, escúchame, tú que guías al pueblo de Jesús, tú que estás sentado en un trono entre los querubines, escúchanos. Dios es el que está entronizado allá en el cielo entre querubines, recibe adoración de millones de ángeles. Y aquí el Papa está sentado ahí en la Basílica de San Pedro, también entre dos ángeles. ¿Por qué? Porque él es el vicario de Cristo. La palabra vicario viene del latín vicarius, que significa en lugar de, ¿ok? En lugar de. Con este título, ellos están arrogando, atribuyendo no solamente el título de Cristo, sino supuestamente los poderes de Cristo Jesús. La autoridad y los poderes que tuvo Jesucristo, ¿sí? Se lo están adjudicando a ellos mismos. Pero miren lo que dijo Cristo Jesús con respecto al verdadero representante de él en esta tierra. Dijo, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la deidad, es la persona perfectamente indicada para representar en este mundo ante nosotros a Jesucristo. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno mismo. Como es el Padre, es el Hijo. Como es el Hijo, es el Espíritu Santo y viceversa. Son uno en carácter, en mente, en propósito. Su propósito es amarnos. Su propósito es salvarnos. Ellos son eternos. Ellos no tienen ni principio ni fin. No cambian, no varían como nosotros. Sus atributos son de amor, de misericordia, de gracia. Son omnipresentes, es decir, están en todas partes a la misma vez. Son omnisapientes, saben todas las cosas. Son omnipotentes, tienen todo el poder que existe en el universo. Ningún ser humano puede atribuirse esos atributos divinos. Eso es blasfemia. ¿Sí? Por eso Pablo, repito, dijo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Pablo está advirtiendo aquí. Dice que nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesucristo sin que primero venga la apostasía. Repito, apostasía es el abandono a la verdad, el alejamiento de la verdad. Y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, refiriéndose obviamente al máximo líder de esta organización, el Papa, el cual se opone y se exalta contra todo, sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Eso es blasfemia. Qué contraste, repito, entre Jesucristo, que en vez de ser cargado por la gente, más bien decidió ser cargado por un burrito. Qué humilde entró a Jerusalén, ahí recibido con mucha exclamación y celebración por parte del pueblo judío. Pero ¿qué más es una blasfemia? Bueno, aparte de que un ser humano pretenda tomar el lugar de Dios en la tierra, blasfemia también es otra cosa. Y esto yo ya se los compartí en el estudio anterior de Daniel capítulo 7 con el cuerno pequeño, pero vale la pena repetirlo. Blasfemia también miren, en esta historia en Marcos capítulo 2 se los voy a parafrasear. Jesucristo está en una casa y está predicando y la casa está llenísima y no cabe ni una mosca allá. Y afuera hay un paralítico con amigos y él les dice a sus amigos, ¿saben qué? Yo quiero a ver cómo lo hacen, pero quiero que me metan a esa casa porque el que está ahí en esa casa es el Hijo de Dios y yo tengo fe que Él me puede sanar. Y ellos como pueden, intentan entrar por la puerta, pero no, está llenísimo. Entonces, por la persistencia y la fe de este muchacho, le dicen, ¿saben qué? Pues méteme por el techo. Entonces, mientras lo van bajando,
Obviamente se interrumpe la plática y Jesús, maravillado, voltea hacia el muchacho y le dice, hijo mío, antes de que llegues a mí, desde ahorita te digo, tus pecados te los perdono. Cuando él dijo esas palabras, ahí mismo en ese lugar estaban aquellos fariseos que anteriormente quisieron apedrearlo y escucharon esas palabras y ellos dijeron en su cabeza, no lo expresaron, sino que nomás lo guardaron en su mente, porque eran cobardes. Dijeron, este acaba de decir una blasfemia. Escucharon, acaba de decir una blasfemia, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Acusaron a Jesús de haber dicho una blasfemia, porque según ellos, él era un simple mortal, un simple ser humano. Y un humano no puede tener poder para perdonar pecados. Eso es blasfemia. Pero entonces Jesús, conociendo nuestros pensamientos, nuestro corazón, él dijo, a ver, ¿qué es esto que están pensando en sus cabezas? ¿Por qué me acusan de blasfemia? A ver, ¿qué es más fácil decir o hacer? ¿Decirle a este muchacho, tus pecados son perdonados? ¿O demostrarlo con hechos y sanarlo? Entonces Jesús dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra y en el cielo y autoridad para perdonar pecados, vean lo que voy a hacer. Y le dijo el paralítico, hijo, levántate, toma tu camilla y anda y levántate. Entonces hizo el milagro delante de ellos. Con eso comprobando que él tiene derecho, tiene poder y autoridad como hijo de Dios, como ser divino, de perdonar pecados. ¿Ok? Pero que un ser humano como tú y yo, de carne y hueso, pecador, pretenda tener poder para perdonar pecados, eso ya es blasfemia. Eso es querer tomar el lugar de Cristo. Por eso es anticristo. Anticristo no solamente es ir en contra de Cristo, sino querer usurpar, tomar el lugar de Cristo. Bueno, vemos que la Iglesia Católica se atribuye también ese poder de perdonar pecados. Este cardenal, un cardenal italiano, un teólogo cardenal además y filósofo, San Alfonso María de Ligorio, miren lo que él dijo. Si el Redentor, es decir, si Cristo entrara a una iglesia y se sentara en un confesionario para administrar el sacramento de la penitencia, y un sacerdote se sentara en otro confesionario y Jesús le dijera a cada penitente, ego te absolvo, es decir, te perdono, tus pecados te son perdonados. Y el sacerdote le dijera igualmente a cada uno de sus penitentes, ego te absolvo, los penitentes del uno y del otro serían igualmente absueltos o perdonados. Es decir, así como Cristo tiene el poder para perdonar pecados, también el sacerdote, según ellos, tiene el mismo poder para perdonar pecados. Y el Papa Benedicto, él hablando, haciendo referencia de este cardenal que existió por allá en los 1700, en el siglo XVIII, él dijo esto, dice, en marzo de 2011, en una audiencia general de los miércoles, el Papa Benedicto resaltó que el mundo actual necesita santos y doctores como San Alfonso de María de Ligorio, ¿ok? Que propongan el mensaje de Cristo de manera sencilla e incisiva y que también sean capaces de vivir el camino de la conversión personal con alegría. Así que él está apoyando a prácticamente el modo de pensar de este cardenal. ¿Sí? Aquí está otra cita. Esto está sacado del catecismo mismo, cuando se le hace primera comunión a los niños. El sacerdote no tiene que pedirle a Dios que le perdone a usted sus pecados. El sacerdote posee en sí mismo el poder para hacerlo en el nombre de Cristo. Cuando el sacerdote le perdona sus pecados, es lo mismo que si usted se arrodillara y se los confesara a Jesucristo. ¡Wow! Eso es blasfemia, hermano. Sea como lo veas, eso es blasfemia. Nadie tiene poder, óyemelo bien, escúchame bien. Nadie tiene el poder para perdonar tus pecados, solamente Dios a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que derramó su preciosa sangre en la cruz. No importa quién sea, el mismo papa, cualquier cardenal, cualquier sacerdote, nadie tiene el poder para perdonar pecados, solamente Jesucristo.
El Papa Francisco ha declarado que del 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre del 2016 es el año de la misericordia. Ha declarado que aún las mujeres que han abortado bebés pueden recibir absolución del sacerdote con tal que el arrepentimiento de ellas sea genuino. Esto es lo que los mismos papas están enseñando. Y pues si ellos lo enseñan, lo creen, pues igual los sacerdotes y la gente también lo van a creer. Pero entonces la Biblia dice otra cosa. Y entonces tú y yo tenemos que escoger a quién le vamos a creer, a quién vamos a seguir. A lo que la Biblia dice que es palabra de Dios, que tiene toda la autoridad del universo, o a lo que los hombres han inventado. Tú tienes que evaluar, tú tienes que decidir. Yo no sé tú, pero yo prefiero no errarle y yo prefiero seguir la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, es decir, Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria sea su nombre. Jesucristo es el único que puede perdonar los pecados. Dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y qué bueno que es Cristo, el único que nos puede perdonar, porque Él entiende nuestra debilidad, Él entiende la tentación y Él es misericordioso, Él es bueno. Dice su palabra, el que a mí viene, yo no lo voy a echar fuera. Es gloria de Cristo estrecharnos en sus brazos de amor cuando venimos a Él temblorosos, cuando venimos a Él humillados, cuando venimos ante Él sintiéndonos mal por haber pecado contra Él, por haberle ofendido, cuando nos sentimos de lo más peor de este mundo, pero venimos sinceramente reconociendo nuestro pecado, nuestra maldad, llorando, humillándonos delante de Él. Cristo no nos rechaza, es lo que Él quiere escuchar. Él desea perdonarnos, Él desea que tengamos tranquilidad de conciencia. Él desea perdonar nuestros pecados. Él quiere darnos paz y eso se logra solamente yendo a Él, confesando los pecados y creyendo que Él quiere perdonarnos. Amén. Así que esa fue la evidencia número 6 que habla blasfemias. Evidencia número 7 dura 42 meses. Qué interesante. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? Vamos a ver. Miren, aquí está otra similitud con el cuerno pequeño que ya vimos en Daniel 7. En Daniel 7, el cuerno pequeño dice, serán entregados en su mano por tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Sí? Y en Apocalipsis, esta bestia se le dio autoridad para actuar 42 meses. Tiempo, tiempos y mitad de tiempo, que ya vimos, fueron lo que ya les expliqué. Fue el tiempo que empezó a reinar la Iglesia Católica durante toda la Edad Media, del 538 a 1798, cuando recibió la herida de muerte. Fueron 1260 años, tiempo, tiempos y mitad de tiempo. ¿Sí? Un tiempo es un año, y un año bíblico, de acuerdo al calendario judío, consta de 360 días. Tiempos, ya no un tiempo, sino tiempos plural, más de uno, 2 años, son 720 días, porque multiplicas 360 por 2. Y luego mitad de un tiempo es medio año, es decir, 180 días. Si tú sumas esas tres cantidades, te dan 1260 días, que son 3 años y medio. ¿Ok? Pero en profecía, un día representa un año. Entonces, en vez de la Iglesia Católica reinar por 3 años y medio, es decir, 1260 días, más bien reinó por 1260 años. La Biblia dice ahí en Ezequiel 4:6, cada día representa un año. ¿Ok? Entonces, 42 meses son 3 años y medio.
¿sí? En 3 años y medio hay 42 meses. Haz el cálculo. Un año son 12 meses. 2 años son 24 meses. 3 años son 36 meses. Y luego 6 meses, 36 más 6, porque hay 6 meses en un año, te da 42 meses. Es la misma cantidad de tiempo que tiempos y mitad de tiempo. Es decir, 3 años y medio, 1260 días. Pero en este caso, un día representa un año. Son 1260 años. Y esta cifra, tú la miras a lo largo de todo el libro de Apocalipsis, ¿sí? Tú vas a ver que se maneja esa simbología, esa misma cantidad de tiempo, los 1260 días. En Daniel 7:25 es tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. En Daniel 12:7 dice un tiempo y por tiempos y por medio tiempo. En Apocalipsis 11:12 dice 42 meses. En Apocalipsis 11:13 dice 1260 días, que es lo mismo, 1260 años, y así sucesivamente, ¿sí? Ahí está. Es el mismo lapso de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿ven la similitud de esta bestia que sale del mar con el cuerno pequeño? Dura 1260 días, igual que el cuerno pequeño. Y eso apunta única y exclusivamente a la Iglesia Católica. Ningún otro poder reinó durante ese tiempo, desde el 538 a 1798, ¿sí? Más que la Iglesia Católica. Estas características, esta bestia y el cuerno pequeño, no encajan en ningún otro poder religioso o secular más que a la Iglesia Católica. No hay vuelta ahí. Evidencia número 8, persigue a los cristianos. Esta bestia, dice ahí, y se le permitió hacer guerra ¿contra quiénes? Contra los santos y vencerlos. Los santos son los cristianos. Miren, esto es otra similitud con el cuerno pequeño. Cuerno pequeño dice, y a los santos del Altísimo quebrantará, refiriéndose al tiempo de la edad de la Santa Inquisición. Y acá en Apocalipsis 13:7 se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y yo les hablé ya acerca de la Santa Inquisición, que fue la página más oscura de la Iglesia Católica, donde cristianos fueron muertos a manos de la Iglesia Católica por el simple pecado de querer guiar sus vidas única y exclusivamente por lo que la Biblia decía y no por lo que el Papa quería imponerles. Entonces, la Biblia era altamente prohibida. Quien leía la Biblia se le quemaba, se le tildaba como hereje, se le quemaba la Biblia y a la misma persona se le quemaba. Entonces, la Biblia además, las misas eran en latín y la gente desconocía el idioma latín. La gente en Alemania, en Italia, en Francia, en Portugal querían escuchar la palabra de Dios en su idioma, pero no había nada de eso. Entonces este hombre, William Tyndale, él tradujo la Biblia del latín al inglés en Inglaterra y de esa manera puso la Biblia en las manos del pueblo. Y el pueblo empezó a leer la Biblia y empezó a abrir los ojos, empezó a ver la verdad. Y la Iglesia Católica perdió a seguidores, empezó a perder a adeptos. ¿Y qué hizo? Pues se me están yendo, pues vamos a extirpar, vamos a eliminar a los herejes. En eso consistió la Santa Inquisición, donde por medio de instrumentos de tortura se quería hacer que los cristianos abandonasen su fe, que ¿cuál es la palabra? Pues que negaran su fe prácticamente y que pidiesen perdón para entonces ser recibidos nuevamente a la Iglesia Católica. Y se utilizaron instrumentos crueles para poder arrancarles una confesión, para poder hacer que por medio del dolor y el sufrimiento negaran su fe, pero esa gente era gente valiente. Esa gente no se retractaba, esa gente prefería morir por Cristo y recibir la vida eterna que negar a Cristo, ¿sí? Una fe
ejemplar, una fe digna de emular, sin duda. Miren, esta es una silla de tortura que sentaban a la gente ahí y luego encendían fuego por debajo, y cuando la gente se movía, el cuerpo, pues obviamente se encajaban en los fierros y estiraban a las personas de sus extremidades. Esta es la tortura del agua, ¿verdad? Haciendo que explotaran. Bueno, y tantos otros instrumentos ahí en internet que no quise subir porque son muy gráficos, pero si tú quieres, si tú te atreves a confrontar la verdad e investigar, fíjate y vas a ver los instrumentos diabólicos que se utilizaron, ¿sí? Para querer extirpar la herejía. De paso, herejía, también su origen es del latín, significa, hereje es una persona que piensa por sí mismo. Entonces los cristianos eran gente que ejercían su derecho de pensar por sí mismos, de establecer su propia convicción religiosa y no ser obligados a creer lo que ellos no creían. Y hay actualmente museos en muchas partes del mundo, en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica, más bien en Sudamérica, donde te pueden dar un tour de los instrumentos de tortura que se utilizaron durante la Edad Media, de la Edad Oscura de la Santa Inquisición. Hay museos en México, hay museo en Colombia, en Perú. La historia dice que cerca de 50 millones de cristianos fueron muertos a manos de la Iglesia Católica. Y esto no es invento, porque Juan Pablo II, cuando él vivió, él pidió perdón por los pecados que la Iglesia Católica cometió durante esa era. ¿Sí? Dice ahí, miren, when a pope asks for forgiveness, cuando un papa pide perdón, la mea culpa, perdón, la mea culpa, mi culpa, en latín, ¿no? De Juan Pablo II. Él confesó que esos fueron errores de exceso que se cometió en aquel entonces, pero que eso fue en aquel entonces, eso ya no es. Pero si tú sigues estudiando el libro de Apocalipsis, y lo vamos a ver, dice la Biblia en Apocalipsis que nuevamente va a haber persecución por parte de la Iglesia Católica. Yo no lo estoy inventando. Ahí mismo lo dice en la Biblia y lo vamos a estudiar. Este fue el cuarto estudio, nos queda el quinto, el sexto y el séptimo. Ahí vamos a ver. Tiene que ver con la marca de la bestia. Se va a dar muerte a toda aquella persona que no quiere recibir la marca de la bestia. ¿Ok? Entonces, Juan Pablo lo confesó, y eso está en la historia, eso está en los archivos, eso está en internet, eso está en YouTube, eso está en los libros de historia, es innegable, esto sucedió. Y sucedió porque ya estaba escrito, estaba predicho proféticamente que este poder iba a cometer estas atrocidades. Dios nos está dando las evidencias, Dios nos está mostrando en su palabra lo que este poder iba a hacer, para que tú y yo tuviésemos suficiente sensatez para ver esto, para verlo y entonces refutar y huir de este error, de este poder. ¿Sí? Todas estas características Dios las dio por amor a nosotros, para que nosotros pudiésemos detectar el error y abrazar la verdad. Esa fue la evidencia número 8, persigue a los cristianos. ¿Ok? Y la última evidencia dice que esta bestia tiene el número 666. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Noten que es número de ¿qué? De hombre y su número es 666. Pues miren, ya les he dicho que hay declaraciones de los papas. En este caso, por ejemplo, León XIII dijo: nosotros ocupamos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Acá también, pues el título oficial de los papas es Vicario de Cristo, ¿sí? Vicario de Cristo significa representante de Dios, en lugar de Dios. Ya les expliqué que el verdadero representante de Cristo es el Espíritu Santo. Pero entonces,
Vicario de Dios, ¿sí? En latín, vicarius, representante de Cristo, en el latín es Vicarius Filii Dei. Ese es el título oficial de los papas. Vicarius Filii Dei. Ustedes saben que el idioma que se maneja en el Vaticano es el latín, en Roma, ¿sí? Y Vicarius Filii Dei, que significa representante de Dios, ¿ok? Cuando tú le das su valor numérico en letras, en números romanos, ¿sí? Miren lo que sucede. Ese título, que es, repito, el título oficial de los papas, Vicarius Filii Dei, representante de Dios, que de paso es el título oficial de los papas. Cuando tú buscas su valor numérico en romano, mire a cuánto equivale. Aquí está, mire. El Papa Vicarius Filii Dei. La V, ¿sí? Es igual a 5 en el equivalente de números romanos, en letras romanas. La I es una U, es 1. La C es el equivalente a 100. La A no tiene, la R no tiene, la I es 1. La U es igual que la B. De hecho, hay edificios actualmente de cortes, de edificios de cortes, donde, por ejemplo, en inglés, corte se dice court, ¿sí? C-O-U-R-T. Pues la U está escrita como una B, es como una B nueva, ¿ok? Y se le da el mismo valor numérico que a la V, 5, ¿ok? La S es 0, si tú sumas eso, te da 112. Y luego filei, la F no tiene, la I es 1, la L es 50, la I es 1, la I es 1, sumas eso, te da 53. DI, la D equivale a 500, la E equivale a 0, la I equivale a 1. Si tú sumas eso, te da 501. ¿Cuánto crees que da en total estas tres cantidades? Le has adivinado. 666. Vicarius Filii Dei, representante de Dios. ¿Sí? Noten que dice, el que tiene entendimiento, el que tiene sabiduría, dice, cuente, dice ahí. Aquí hay sabiduría, se requiere discernimiento. El que tiene entendimiento calcula, es decir, haga el cálculo, busque, indague. El número de la bestia, pues es número de hombre. ¿Sí? 666. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? No. Esto es providencia divina. Dios, fíjense, además de las 8 características, evidencias que Dios ya nos dio, nos da una todavía más clara y específica, ¿sí? Porque Él no quiere que nos equivoquemos en cuanto a la identificación de este poder, de esta bestia. Porque, repito, de esta bestia va a surgir la marca de la bestia. Entonces, es obvio, Dios quiere que tú sepas quién es esta bestia para que tú puedas huir y no recibir la marca de la bestia. Esa fue la evidencia número 9. Tiene el número 666. Esta no es la marca de paso, no, este es un número, que es el número de la bestia. La marca, vamos a ver que es otra cosa. El número se nos da como ayuda adicional para poder identificar a la bestia, pero la marca es otra cosa. ¿Okay? Vimos 9 características que apuntan hacia la Iglesia Católica. Primero, es una bestia, es decir, es un gobierno, cosa que lo es un poder religioso político, sale del mar y la Iglesia Católica efectivamente surgió de un lugar poblado, territorio europeo, donde hay pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas, un territorio densamente poblado. Evidencia número 3, recibe poder del dragón, no solamente del diablo, sino de Roma pagana. A la sucesión de los Césares vino la sucesión de los papas. ¿Okay? Recibe una herida de muerte en 1798 con el general Berthier, el general de Napoleón.
fue al Vaticano, lo tomó preso, recibió una herida de muerte el Papa, la Iglesia Católica, pero en 1929, en el Tratado de Letrán, ¿sí? Con Benito Mussolini, se le restaura sus poderes y los territorios que había perdido con la captura por parte de Napoleón Bonaparte. Ahí sana la herida, ¿ok? Habla blasfemias, pretende tomar el lugar de Dios aquí en la tierra y aparte pretende tener poder para perdonar pecados. Dura 42 meses, que vimos que es lo mismo que tiempo, tiempos y mitad de tiempo, que son 1260 años, tiempo exacto en que duró el poder de la Iglesia Católica, la supremacía, donde se llevó a cabo la Edad Medieval, la Edad Oscura, la Santa Inquisición, y durante ese tiempo persiguió a los cristianos. Evidencia número, caray, me equivoqué aquí, bueno, persiguió a los cristianos, vimos que eso sucedió con la Santa Inquisición, y tiene el número 666. Repito, si tú puedes buscar otra entidad, organización política, religiosa, que encaje perfectamente con estas 9 características, háblame, me gustaría saber, me gustaría platicar contigo, pero dudo mucho y sé que no la vas a encontrar, porque la historia no miente y la historia todo apunta, ¿sí?, hacia un solo poder, y ese es el poder de la Iglesia Católica Romana. Repito, al liderazgo, no a la gente, ¿ok? No a la gente que es linda y sincera y que conforme a su mejor intención busca adorar a Dios. Pero Dios, en su grande misericordia, te está iluminando con la verdad y te está presentando el error para que tú tomes una decisión muy seria, porque esto implica tu vida eterna, esto entraña, esto tiene consecuencias eternas. La Biblia dice: andad mientras tengáis luz para que no os sorprendan las tinieblas. Cuando Dios te presenta una nueva verdad, Él espera que tú la abraces y la sigas. De lo contrario, las tinieblas te van a envolver y te vas a confundir. Y al error lo vas a ver como si fuese verdad. Y vas a estar guerreando, luchando, resistiendo a la verdad. Y eso es peligroso. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que Dios, en su grande amor y misericordia, nos está presentando la verdad para que la abracemos y podamos escapar de lo que muy pronto se va a desatar sobre este mundo con la marca de la bestia. Ahora, para terminar, esta fue la primera bestia que sale del mar. ¿Qué estoy dando a entender al decirles que esta fue la primera bestia que sale del mar? Bueno, de que si hubo una primera, pues vienen más. Y viene una segunda bestia, que es lo que vamos a analizar en el siguiente estudio. Miren, dice, vamos a ver una segunda bestia que sale ya no del mar, sino de la tierra. Dice, después vi otra bestia. Ya tú sabes lo que es una bestia, un gobierno, un poder político. Entonces, después de la Iglesia Católica, surge otro gobierno político, fíjense, que subía de la tierra, ya no del mar. El mar vimos que representa un territorio densamente poblado por muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. De la tierra es lo contrario, de un territorio donde no hay mucha gente. Es una bestia, un poder político que surge no de entre las masas, donde un territorio desocupado. ¿Okay? Es lo contrario a mar. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. El cordero en la Biblia representa a Jesucristo. Jesucristo es amor, es paz, es humildad, ¿sí? Y este poder político tiene dos cuernos, semejantes a los de un cordero. Es un gobierno pacífico, un gobierno cristiano. Pero después habla como ¿qué? Como dragón. Y el dragón, si Cristo, el cordero es Cristo, el dragón es lo contrario a Cristo, el diablo. Es un país que surge en un territorio despoblado, que surge con características gubernamentales parecidas al cristianismo, a Cristo, de una manera pacífica, manso y de amor, pero después habla como el diablo, ¿ok? Y ejerce toda la autoridad
esta bestia, este poder político, de la primera bestia, es decir, de la Iglesia Católica, que es la primera bestia que ya vimos hoy día, en presencia de ella. Y hace que la tierra y los habitantes de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esta segunda bestia, que es un poder político, va a obligar a todo mundo a que le rindan adoración a la Iglesia Católica. Miren, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese, ¿qué cosa? Matar a todo el que no la adorase. Aquí es donde viene la persecución religiosa nuevamente. Todo aquel que no quiera adorar a la imagen de la bestia. Y miren qué más. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esta segunda bestia va a obligar, dice que hacía que todo mundo, ricos y pobres, parejo, ¿sí? Es decir, va a obligar, va a presionar a que todo mundo reciba la marca. ¿De quién? Pues de la bestia que ya vimos, de la primera bestia de la Iglesia Católica. Pero este es otro poder político, dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese, ¿qué cosa? La marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Va a haber boicot económico. Se va a prohibir comprar y vender. ¿A quiénes? Al que no quiere recibir la marca. ¿Sí? Va a venir esa presión sobre todo el mundo. Seas tú creyente o no, seas religioso o no, seas ateo o no, todo el mundo va a ser confrontado con esto. Y ya empezamos a ver avances con respecto a esto. Para que esto suceda, tiene que haber un globalismo, lo cual ya está formado. Tiene que haber un monitoreo, un control digital para poder detectar quién tiene la marca o no. Tiene que haber una sola moneda. Es más bien monedas ya no, sino todo va a ser por digital. ¿Sí? Entonces viene boicot económico al que no quiera recibir la marca de la bestia. ¿Quién será esta segunda bestia que sube de la tierra? ¿Quién crees tú va a ser este segundo poder político? Es un país sumamente influyente y poderoso. Piensa tú qué país poderoso hay en este mundo que se va a aliar con la Iglesia Católica y va a obligar a todo mundo a que a rendirle adoración a la primera bestia, la Iglesia Católica, a través de la marca de la bestia. Pues eso lo vamos a analizar en el siguiente estudio. Bueno, eso fue todo. Nuevamente, Dios te bendiga. Gracias por prestar atención. Deseo de todo corazón que el Espíritu Santo te ilumine, te haya iluminado, que te ayude en tu búsqueda de la verdad. Estaré orando por ti. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, estamos para servirte. Dios te bendiga, te deseo lo mejor y nos veremos para la próxima. Hasta luego.